¿Ya, ya? Bueno, regresamos a esta segunda parte con nuestra queridísima Patti Zamudio. Hay que erradicar eso. Ya de mejor ánimo los veo y las veo. Ya, un descansito. Adelante. Listo. Bueno, pues aquí, como decíamos al principio, uno de los objetivos es tener herramientas. Ya hicimos varias herramientas. Las herramientas que yo estoy utilizando ahora, pues son las que podemos hacer en este contexto, ¿no? En otros talleres, pues nos paramos y hacemos yoga y cosas así. No es muy propicio este contexto, pero bueno, ya hicimos un ejercicio físico acá con Marta, ¿no? Que nos sirve mucho, porque es también pensar primero un poco, pero abrir el pecho para que realmente entre todo el aire, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. Que luego estamos todos encogidos, ¿no? Y entonces no respiramos bien. Acuérdense, hay que llenar siempre, ¿no? Llenar la panza, pero luego hasta arriba. Entonces, muchas gracias, Marta, por esto. Voy a practicar tu nombre a ver si se me quita el otro. Marta Guadalupe, ¿estará bien? Y bueno, las meditaciones. ¿Por qué meditaciones? Porque en realidad sí necesitamos tomarnos esos momentos de descanso. Meditar es descansar. Puede ser hacer muchas cosas, pero una de las cosas que hace la meditación es que nos permite descansar. Y como defensoras y defensores, a veces nos sentimos incansables, nos sentimos heroínas. Y no nos damos ese espacio, un espacio, ¿no? Un espacio cómodo donde tengamos un momento de descanso. Y hay todo tipo de recursos ahí. Yo me encontré en internet meditaciones de 1 minuto. ¿Cómo ven? 1 minuto. Vamos a hacer una de ellas ahora. Entonces les pido de nuevo que estén tranquilitas, a gusto en sus sillas, que se recarguen, que dejen todo. Y vamos a dedicarnos 1 minuto más. Después de toda esta discusión que tuvimos antes, creo que podemos descansar la mente, descansar el cuerpo. En 1 minuto vamos a hacer esto. Es una meditación que se llama, ya todo el mundo está, a ver, los brazos sueltos, es decir, que no tengamos tensión en nuestro cuerpo. Doblar las piernas, extensión. Aprendamos también qué significa estar realmente a gusto. A gusto. Si les digo, si pueden recargar la cabeza está bien, si no hacia adelante, para no lastimar las vértebras cervicales. A gusto. Bien, cerramos los ojos. Empezamos respirando, como siempre. Respiración es vida. Entonces, inhalamos despacio, llenamos el estómago y vamos subiendo, llenando hasta el pecho, abriendo ese pecho. Contenemos un par de segundos y vamos soltando despacio el aire. Yo les voy a guiar esta meditación. Soltar. Me tomo solo 1 minuto. Me imagino parada a la orilla de un río, mirando cómo el agua fluye. Observo los peces en el agua. Y muy cerca puedo ver un bote pequeño. El bote no está amarrado y está por flotar a la deriva. Decido ubicar en él todas mis preocupaciones, todos mis temores, mis ansiedades. Y suavemente lo empujo. Mirando al bote flotar a la distancia, me siento liviana y cómoda, libre y relajada. Cuando estén listas, abrimos los ojos despacio. ¿Descansaron? 1 minuto. Y miren,
Esto es otra, es imaginar, ¿no? Es buscar imaginaciones así cortitas que realmente nos relajan, nos hacen descansar, imaginar que nuestras ansiedades se van. Bueno, yo hasta me relajé también, estaba leyendo, sentí que no, mis hombros se bajaban. Bien, ahora la siguiente parte es como equipo, ¿qué hacemos para cuidarnos? ¿No? Y esto es importante porque decíamos, el autocuidado es una posición política. Y bueno, tenemos una política de cuidado en nuestras instituciones, en nuestro equipo. ¿Qué implicaría tenerla? ¿Qué debe contener? Hay un compromiso con el cuidado del equipo. O sea, eso, una organización que tiene una política ya está expresando su compromiso de cuidado. Tendría que tener el cuidado como un eje transversal de trabajo. En todas las actividades haya ese espacio de cuidado, que tenga objetivos definidos y estrategias claras según el trabajo que realizan. ¿Se acuerdan que un estresor es la falta de claridad en las tareas? Entonces hay que tener claridad en las tareas. Es parte de una política de autocuidado. No es nada más descansar y meditar. Todo esto implica una política de cuidado. Perspectiva de género y edad en las labores, ¿no? Y en el cuidado, en las acciones de cuidado. Acciones de cuidado en la cotidianidad del trabajo del equipo, como esto. ¿No? En SNR hubo un tiempo en que todas las mañanas, al empezar el día a las 9 de la mañana, había 5 minutos de meditación. Todo el equipo se reunía y tenía 5 minutos. Cada vez alguien diferente desde su propia espiritualidad, lo que quisiera. 5 minutos. ¿Ya? Eso ayudaba. ¿Por qué lo perdimos? No sé, no me pregunten, pero lo vamos a recuperar. Respaldar las estrategias de autocuidado de cada integrante. También eso es importante, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo, que no perjudique el trabajo, pero sí que se vea que hay un respaldo. Fomentar el trabajo en red, porque eso nos hace sentir, ¿se acuerdan que decíamos? Fomentar la ayuda, fomentar el mirarnos, el tener espacios de diálogo, fomentar el trabajo en red. No podemos hacer todo nosotros. Hay gente que se dedica, ¿no? Tiene su experticia que lo haga. Nosotros lleguemos al objetivo caminando juntas y juntos. Hay que ser coherentes con estrategias de seguridad. Como decía Tristán Donoso, trabajamos en un espacio hostil, tenemos que cuidarnos. La estrategia de seguridad es parte fundamental del cuidado. Y la supervisión psicosocial, que es una metodología que nos sirve para identificar, pues, de qué manera podemos como equipo trabajar mejor. ¿Dónde hay esos nudos que nos impiden llevar a cabo el trabajo? A veces son nudos muy personales, a veces son nudos de organizaciones del trabajo, de las tareas, hay que tenerla. Y puede implicar una política de cuidado muchas otras cosas. Estos son algunos ejemplos para que los tengan en mente y lo promuevan en sus organizaciones. Por ejemplo, cuidar el clima laboral, respetar horarios, favorecer la comunicación interna, tener claridad en las decisiones. A veces la persona que está, digamos, una coordinadora toma una decisión, pero no explica bien por qué. Entonces la gente dice, como que siente que se le impone y además no aprende, ¿no? Que hay todo un proceso para tomar decisiones, hay factores que se toman en cuenta. Eso es parte del autocuidado. Promover la empatía y el reconocimiento mutuos. No queramos todas las luces y todas las estrellitas para nosotros, compartamos, ¿no? También reconozcamos el trabajo de la compañera, de la otra compañera, tengamos esa actitud. Hay que hacer un análisis de contexto, eso es fundamental. Todos tendríamos que tener un análisis de contexto. Hay metodologías muy sencillas que le podemos pasar así de analizar cosas así muy práctico, pero necesitamos realmente saber en qué contexto nos estamos moviendo. También del autocuidado, justo todo lo que les decía, la evaluación, todo eso es importante para evitar la frustración, por ejemplo. Si sabemos qué es lo que realistamente podemos esperar, pues hacia allá vamos a orientarnos. No quiere decir que no seamos ambiciosos en nuestros objetivos, no, pero seamos realistas para no desperdiciar energías, ¿no? Entonces, un análisis de contexto por muchas razones es fundamental. Plan de seguridad, por supuesto, plan de seguridad. Cada vez que alguien sale de viaje tiene que tener su protocolo de seguridad, ¿no? ¿Quién va a estar al tanto, ¿no? ¿Con quién se va a reportar? ¿Qué tipo de transporte va a llevar? ¿A qué horas llega? ¿A qué horas sale? Todo esto es parte del cuidado. Acogida de una persona nueva que llega. Realmente le damos la bienvenida, le enseñamos cómo está el asunto en la organización, cómo están las relaciones. Eso es muy bueno también para que se vaya integrando. Y de nuevo, una red social de apoyo, tanto dentro del equipo como con otras organizaciones.
Bueno, ahora lo que viene es este compromiso que decíamos al principio, una compañera nos preguntaba, ¿y cómo le vamos a hacer para tener el verdadero compromiso? Pues eso es algo que tenemos que decidir, ¿no? Personalmente y en grupo. El bienestar es un proceso dinámico que comprende muchas dimensiones. Aquí están muchas de ellas, pero no son todas. Dimensión económica, política, nosotros como iglesia, ¿no? Bueno, organización de iglesia, un espíritu misionero, pero pues esto es más que la iglesia, ¿no? Esa misión, ese objetivo que quieres cumplir, que tú vas y te comprometes. Hay elementos ambientales, culturales, de salud física, emocional, etcétera. Para el bienestar incluye todas estas dimensiones y en todas tenemos que poner atención. Ya muchas de ellas ya las mencionamos en toda la sesión. Tenemos que identificarlas, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes un contrato de autocuidado con ustedes que no vamos a resolver completamente hoy, pero que sí quería que lo tuvieran, porque sí hay que llevar todo esto que reflexionamos, lo tenemos que llevar a algo muy concreto. Revisen el contrato, no lo tienen que hacer ahora y les voy a decir por qué no. Lo pueden hacer, pero luego lo van a tener que revisar, porque para el webinar vamos a responder el cuestionario el cuestionario del autochequeo, como se dice, autoobservándome para identificar síntomas del síndrome de burnout, porque va a ser muy bueno que una vez que hagamos un diagnóstico, ¿no? Una evaluación de cómo estamos, entonces podemos decidir qué es lo que queremos, ya con el contrato, qué es lo que queremos mejorar. Entonces, véanlo, no lo vamos a hacer ahorita, pero es bueno que lo tengan en mente y que revisen para que lo podamos conversar el lunes próximo. Y ahora sí, yo con esto ya termino este inicio, esta primera parte, la parte choncha de la presentación. Y ahora vamos a plenaria, donde habrá, pues yo hacer preguntas, compartir las actividades virtuales. Aquí yo lo dejo mucho a lo que quieran comentar. Abrimos el espacio para hablar del sismo, de las emociones, de las acciones, etcétera. Entonces sigue abierto y yo un poco lo dejo a lo que quieran hacer las sedes, ¿no? Las organizadoras y están las actividades virtuales, no tienen que desahogarse hoy todas, tenemos todavía el lunes para hacerlo. Ahí están, ¿no? Ustedes ya las tienen. La 2, hablar del duelo y el trauma, pero bueno, esto es como ustedes lo vean hacia adelante. Pues nos mandaron una pregunta en Los Ángeles, pero que no les dé la palabra. Bueno. Dice Alejandra desde Los Ángeles que si para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático, la prevalencia de los síntomas debe ser mayor a 4 semanas y diagnosticada por un profesional. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Pues sí, o sea, yo no, 4 semanas, digo, para prevenir. Hay autores que dicen que puede esperarse 3 meses. Si durante 3 meses está la prevalencia de estos síntomas que decíamos, ¿no? De las pesadillas, de los flashbacks. 4 semanas me parece muy bueno, me parece mejor, ¿no? Porque antes identificas si hay algo que hacer. Pero bueno, yo supongo que ahí dependerá de las perspectivas, ¿no? Creo que bueno. Un poco relación a lo que comenta. De acuerdo a la clasificación de trastornos mentales, hay algo que se llama estrés agudo, que va del trauma hasta el primer mes, ¿sí? Y el trastorno por estrés postraumático ya se define después del mes. Nada más para hacer la diferencia. Muchos de los síntomas son muy parecidos, obviamente, pero esa es como la respuesta. Muchas gracias. Tenemos las expertas. Qué bien. Bueno, de Morelia, ¿qué efectos puede tener una persona que ya tiene mucho tiempo con el problema de estrés y que ya no quiere socializar, salir o trabajar? ¿Qué se puede hacer como familiar y a qué especialista se puede acudir? Compañera. Tenemos una experta, pues díganos más. Bueno, habrá que identificar los síntomas y obviamente uno de los criterios más importantes para ver si se trata de un trastorno que amerita mayor tratamiento sería qué tanto disfunciona, ¿no? Es decir, qué tanto todos estos síntomas ocasionan una disfunción, ya sea personal, social, familiar, laboral, ¿no? Y a partir de ahí completar el diagnóstico, ¿sí? Sí soy de la idea, porque soy de esa rama,
que el diagnóstico lo tiene que llevar a cabo un psiquiatra y a partir de ahí determinar si se requiere un tratamiento farmacológico. Si se trata de un trastorno por estrés agudo, probablemente no. Si se trata de un trastorno por estrés postraumático, sí existen tratamientos farmacológicos disponibles y específicos para ese trastorno, y obviamente acompañarlo con tratamientos no farmacológicos, como es el apoyo psicológico a través de una terapia cognitivo-conductual que enfatiza mucho las técnicas de relajación y respiración que vimos ahorita. Yo ya diría algo, ella habla como familiar, ¿no? A veces es muy complicado convencer a la persona que está, ¿no? Que nosotros vemos que está sufriendo tanto por estas afectaciones. Es difícil convencerla de que necesita ayuda. Uno, de que hay algo que hay que sanar y de que necesita ayuda. Y todavía a veces es peor de que acepte la ayuda. Entonces, yo creo que no hay fórmulas para esto, ¿no? Yo no sé, hay criterios, ¿no? Que cuando la persona ya llega a un límite que puede ser dañina para atentar contra su vida o con la de otros o algo así, hay que intervenir, pero yo creo que aquí tiene que haber todo un proceso también muy empático de acompañamiento y de ir validando a la otra persona como persona, separada de todos estos síntomas que puede tener, como para llevarla de la mano, ¿no? De una manera muy amorosa y muy comprensiva. Que el propósito realmente que nos guíe sea el bienestar de la persona, porque a veces yo soy madre, ¿no? Y también mi hija ha tenido sus asuntos, y he tenido mis parejas también medio, ¿no? Y a veces lo que yo quiero es resolver para yo estar tranquila. Es normal también, o sea, sucede, no es nada malo, pero la mejor forma acompañamos a la otra, que la otra se sienta realmente que honestamente lo que tú quieres es su bienestar. Porque ahí como familiar, eso es un elemento muy importante de empatía para que la otra persona se sienta realmente acogida y respaldada. Bueno, hay otra cosa, bueno, no es pregunta, es comentario. Dicen los de Saltillo, las de Saltillo, que desde allá nos preguntan cómo estamos y que cuentan con el apoyo de ellos, aunque sea a la distancia, algo retrasado por si querían expresarlo. Okay. Gracias, Saltillo. Siempre solidario, Saltillo. Adelante. Dice Carmen de Santiago, ¿cómo saber si una persona tiene un síndrome o trastorno durante el primer contacto? Las personas que trabajamos con migrantes a veces contamos con poco tiempo para atenderlos. Yo no soy experta en esto, pero si hay una compañera, ¿usted sabe, compañera? ¿O alguien más que nos diga? Va a haber una clase específica para eso más adelante en el diplomado también. Pero pues como ya lo dijeron, el estrés postraumático se requiere de un tiempo para observar si realmente está afectando su vida en cualquier ámbito, pues sí requiere la ayuda de un especialista. Pero no hay que olvidar que no necesariamente la sintomatología o la manifestación de algunos síntomas necesariamente son estrés postraumático, son reacciones normales que cualquier persona puede tener porque está fundamentado ante una situación que es real, que sí existe. Generalmente, cuando la sintomatología sale de contexto, es decir, de lo que se pudiera decir, entre comillas, normalidad, es digamos que, porque la persona tiene ciertas habilidades para afrontarlas, ¿no? Que es una persona con fortalezas. Y ahí voy al punto en donde el terapeuta no solamente acompaña a la persona cuando requiere la ayuda, sino que le ayuda además a desarrollar habilidades y fortalezas personales, como lo que nos están ahorita enseñando, ¿no? A explorar nuestras emociones para ver de dónde podemos sacar fortalezas para hacerle frente a un contexto en crisis. Y no necesariamente todos los síntomas son ya un estrés postraumático. Cuando tienen fundamentos, pues es la situación que va a enfrentar cualquier persona, inclusive que no enfrente un estrés postraumático, porque hay razones que lo fundamentan. gracias. Claro. Bueno, muchas gracias por la plática. Interesante que sí, o sea, sí se mencionó la parte del análisis, pero creo que de pronto sí es súper importante en todo lo psicosocial, como que no soltar la visión de derechos humanos.
porque si no el análisis se hace más chiquito y nos deja, o sea, siento que es incluso una herramienta para enfrentarlo, porque es darse cuenta uno que en el caso de migración o en el caso de otras violaciones de derechos humanos, pues uno, más allá de la culpa que sí nos hablabas un poco, ¿no? De que no sirve para nada, si las víctimas luego se la quedan porque piensan que pudo haberse prevenido por una acción particular y la visión de derechos humanos nos ayuda a ver que casi que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, iba a pasar porque es una política deliberada de algunos estados, ¿no? Entonces, ya esa visión ayuda porque incluso nos da perspectiva, nos da panorama, ¿no? Y también porque entonces incluye la parte de que si queremos empezar a pues tener respuestas, el mismo proceso de cuidarse incluye en los proyectos de transformación de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces me quedo clavado en que es mi caso y encuentro una solución a mi caso y no es darse cuenta que me pasó a mí y que nos pasa a todos en distintas maneras, ¿no? Y que realmente la forma es justo un afrontamiento colectivo o la organización para hacerlo. Entonces sí es importante verlo porque si no de pronto siento que a veces lo psicosocial se puede confundir, por así decirlo, con lo psicoterapéutico o algo así de cada persona en su historia y bla, bla, bla y no cuando estamos hablando de situaciones de violaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando sí, claro que es una reacción humana y demás, pero pues es causado por una cuestión política, ¿no? Entonces creo que sí es indispensable poner ese gancho para que nos dé más claridad y para que pues pongamos también énfasis en esas cuestiones de acción, porque incluso si no de pronto chocamos a veces con esta visión más clínica de la salud mental, que no digo que esté mal, pero que a veces pues se contrapone con esto, porque justo buscamos esa funcionalidad y a veces esa funcionalidad es anormal porque nos mete en esta lógica de acoplarnos a esa violencia. Entonces, pues la importancia de cuestionar eso, ¿no? Sí, cómo buscamos esa funcionalidad, pero a partir de ir transformando los espacios, ¿no? Y yo creo que, bueno, para mí la palabra funcionalidad, aunque tampoco me gusta mucho, y no estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho, por eso las perspectivas que expliqué al principio, ¿no? Sí, nosotros como defensoras y defensores tenemos ese propósito de transformar la realidad y esa es nuestra base, por supuesto que sí. Y yo creo que sí hay que tener, lo estás diciendo muy bien, tener esa perspectiva, por supuesto, pero también a veces mirarnos nosotros de una manera también muy crítica, ¿no? Porque el discurso de derechos humanos, que es fundamental, también nos lleva a estas creencias, estas más bien ideologías, ¿no? En las que parecemos, en las que nos asumimos protagonistas de procesos cuando a veces no nos toca, porque los protagonistas de los procesos de migración son los migrantes, ¿no? Estamos aquí para ayudar y etcétera. Pues bueno, sí, yo creo que es muy importante tener esa perspectiva y tener también mucho cuidado, ¿no? Asumirla de una manera también crítica, no simplemente como soy defensora de derechos humanos, esta es mi perspectiva, sí, pero de una manera crítica. Muchas gracias. Espérame. Uno por uno. Tengo aquí a Puebla, Pilar, Cristina y luego me anoto yo. Y me acaban de llegar unas ahorita. A ver, Puebla. ¿Cómo se puede quitar las culpas de lo que se hizo o se dejó de hacer? Wow, esa es la pregunta de los... Cuando ya no son 64,000, ¿no? Ya no alcanza para nada. Mira, el tema de los... Yo creo, te lo digo como una persona, desde una perspectiva espiritual, es como yo manejo, como yo trato de abordar las culpas, ¿no? La culpa, y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser responsable y ser culpable de algo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando me asumo responsable, ¿qué es? Y cuando me asumo culpable, ¿qué es? Yo lo defino que cuando me asumo responsable, bueno, hice un acto, ¿no?, que tuvo consecuencias, a veces fueron negativas, entonces me toca corregir, me toca, sí, corregir, reparar. Cuando me siento culpable, en lugar de concentrarme en reparar, me concentro en mi castigo. Hice algo y merezco castigo. Para mí eso es la culpa, ¿no? Espiritualmente así lo veo. Cuando yo siento que me deben castigar, es cuando me siento culpable. No responsable, responsable resuelvo. Culpable es, me concentro en mí, es un ego muy grande, de hecho, ¿no? Pues, ¿cómo acabar con este? ¿Qué te puedo decir? Yo tengo años con un camino espiritual que se llama un curso de milagros y se orienta mucho en eso. Y es muy difícil.
muy difícil hacerlo, pero yo creo que bueno, un poco como nos explicaba la compañera, ¿no? Tener una claridad sobre lo que uno está haciendo, una claridad sobre tus intenciones y una claridad sobre que se trata de resolver. O sea, desvía el foco de tu atención de ti misma, que es lo que te hace sentir culpable, y oriéntalo hacia los demás. Y entonces ayuda. Sal de ti y ayuda. Eso te lo puedo decir como maestra espiritual, no como, a lo mejor hasta como psicóloga, ¿verdad? Pudiera ser. Como terapeuta. O como terapeuta. Así lo manejo yo y así veo compañeros que conozco que avanzan. Es un camino largo. Entonces, Pilar, Cristina, yo, Los Ángeles y Nogales. Adelante. Pilar. Yo un poco yendo, me fui rápidamente no sé tu nombre, perdón, con lo que decías. Laura. Pensaba en un caso que en algún momento dado tuve la oportunidad, porque crecí mucho con él, que fue unas 3 chavas víctimas de trata, 3 argentinas, ¿no? Que fueron rescatadas, en donde efectivamente lo que aprendí yo ahí, más allá de mi capacitación técnica de entrevista, porque para eso me capacité, fue el lograr una respuesta integradora y no fragmentada. Porque sí creo que la visión, como lo acabas de decir, de esta defensa de sus derechos, pero entonces son testigos, pero entonces, en fin, o sea, juegan de repente 20 roles diferentes que son apabullantes, aparte de su condición de cobrar 40 servicios diarios. Entonces, a mí me parece eso, o sea, que la visión tiene que ser una visión integradora. De alguna u otra manera, pues sí, pienso que la salud mental es muy importante, pienso que la visión antropológica, desde luego, para saber qué condición hubo para que fueran víctimas de trata, en fin, creo que son como muchas cosas, desde luego el profesionalismo de la gente, y también por el otro lado, las respuestas de esas mismas autoridades, ¿no? Que tienen que dar una respuesta por uno o por otro lado. Entonces, solo como subrayar que para mí me parece como clave y fundamental, más allá de la empatía que yo pueda tener o de la capacitación que tenga o de la formación que tengo y he recibido, de la experiencia que puedo yo tener, porque de verdad creo que la he sumado en ese sentido, sí me parece fundamental levantar un poco como ya casi que censo y decir, a ver, ¿qué se necesita aquí? ¿No? O sea, si se necesita la ley, ok, ¿quién la va a aplicar? Que sí. Porque si no, metemos a esa persona a un juego de puertitas de a ver en cuál se siente mejor. Y la realidad es que tiene que haber como una visión más amplia que integre la respuesta y que poco a poco, si está en duelo, ok, ¿quién entra al duelo? Y si viene la parte legal, ¿en qué momento va a entrar? Y si viene la parte institucional y el testigo, ¿cómo lo vamos a llevar? En fin, pensaba en ese caso de trata y dije, llegó la embajada y nos dijo, pues se va conmigo, ¿no? El consulado argentino dijo, espérame tantito, o sea, las chavas todavía están drogadas, aguántame, ¿no? O sea, esas cosas que definitivamente, de repente, ni la salud mental, ni las instituciones tienen como el timing, ¿no? Es esta sensación para ver, ¿no? Que ahí es donde creo que tú lo has como, esta sensibilidad me parece fundamental. Gracias. Lo que estás diciendo me parece importante y creo que las organizaciones y centros de derechos humanos que estamos atendiendo migrantes y refugiados, nosotros atendemos a personas migrantes víctimas de delito y quienes son sujetos de protección internacional. Y estamos construyendo un protocolo de acompañamiento socio-psicojurídico, y justo es eso, ¿no? Si una persona que está participando en un proceso penal, ¿no? Porque fue víctima de delito, ¿de qué modo nos tenemos que poner de acuerdo las abogadas, las psicólogas, las trabajadoras sociales, y, ¿no? quien participe, para asegurar su bienestar en participar en el procedimiento penal? Pues, ¿cómo preparas a la persona cuando va a hacer va a haber una audiencia y va a haber una declaración? ¿Cómo la preparas? Desde lo psicológico, con las abogadas, ¿cómo la acompañas? ¿Cómo amanece ese día?
¿no? Que, casi como te vistes. Acá nosotros, bueno, una institución de orientación religiosa, bueno, pues va la oración de la mañana, ¿no? Y a la gente parece que le hace muy bien. A alguien que vaya y casi le tome la mano. Pero, ¿cómo haces eso un protocolo? O sí lo haces, ¿no? Pero luego está la persona. ¿Cómo traes todos esos procedimientos a esta persona en particular, porque no es un caso, es una persona? Y entonces te aseguras de que esa persona, todo eso que planeaste, que a la hora de la hora te va a ir, ¿no? Pero estás preparada y eso es muy bueno. Pero va a haber muchas cosas que no van a aplicar. ¿Cómo te aseguras de que la persona estés con ella de la manera como debes estar en el momento adecuado y no la sobreprotejas, pero no la abandones? Sí hay que tener mucho, esa experiencia de la que tú hablas es muy importante, porque es lo que te permite tener esa sensación fina, ¿no? Como realmente medir finamente hasta dónde empujas, hasta dónde... Y que una sola persona no lo diga. Creo que justamente esas diversas miradas son las que se requieren para entrarle de lleno y vamos, llevar una respuesta como mucho más amplia. Una sola mirada es limitante. Y además tienes que lidiar con el juez o el ministerio público o el no sé quién que va a tratarlo mal, y entonces cómo lo pones en su lugar. Sí, muchas cosas entran en juego. Yo tengo algunas. Yo estudié Relaciones Internacionales, entonces no entiendo bueno, me gustaría saber un poquito más cómo se lleva a cabo la supervisión psicosocial que mencionabas. Y por otro lado, pues también saber cómo desde mi organización podemos crear una política de cuidado, porque casi todos somos abogados, internacionalistas. ¿Qué organizaciones? Se llama Diálogo Intercultural de México. Y la última pregunta es, pues ni siquiera sé cómo formularla, como una vez que estás en el burnout, hay forma como de ir atrás o disminuir los efectos o algo así, sobre todo pues, teniendo en cuenta que las personas del burnout son pues las cabezas de la organización. Estás hablando por experiencia personal. Bueno, vayamos por partes. Supervisión psicosocial. Supervisión psicosocial que poco a poco la estamos metiendo acá en México. Es una metodología, ¿no? Que viene también desde la psicología social, desde diferentes... perdón. No, viene, bueno, no viene porque está embarazadísima. Anelena. Anelena. Les va a hablar de la supervisión psicosocial. Sí, pero No, una pequeñísima, es que Anelena y yo tomamos juntas el curso de capacitación del diplomado que nos dieron dos compas maravillosas, una guatemalteca, Vilma, y una alemana, de la Asociación de Supervisores Psicosociales. Mira, lo que se trata es con base en mucho de las propuestas de la teoría de grupos, de la teoría psicoanalítica y todo esto, es ¿cómo le haces tú? ¿Cómo ayudas al equipo? ¿Cómo ayudas a un equipo de trabajo a llevar a cabo mejor su trabajo y ellos estar en mejores condiciones? Te lo puedo decir así en dos palabras. De eso se trata la supervisión psicosocial. Entonces, ¿qué hace una supervisora? Bueno, se reúne con el grupo periódicamente y todo un proceso previo de definir objetivos, etcétera, y lo va acompañando en ese proceso. Con estas técnicas, desde el psicoanálisis hay mucho, ¿no? Cuidar procesos de transferencia, contratransferencia, ayudar a clarificar dónde están los problemas, porque a veces se habla mucho de ciertas cosas, pero no se habla del problema, ¿no? Dicen y se desvían. Entonces, una supervisora psicosocial ayuda a eso, a que el equipo lleve a cabo el trabajo, porque es para el trabajo, o sea, esto no es terapia de grupo, es para el trabajo en mejores condiciones, mejor el trabajo en mejores condiciones de relación. Pues también es una perspectiva muy humanista, ¿no? Que la gente sea feliz haciendo lo que le gusta. Y el perfil de la persona que es como psicóloga. El perfil de la persona que es una persona entrenada en supervisión psicosocial, no necesariamente psicóloga. Nosotros estábamos ahí y no el 100% eran psicólogos. Ayuda a ser psicólogo porque, bueno, ya te sabes ciertas cosas y no, pues te las aprendes. No es indispensable. Yo conozco algunas personas que están aquí en la ciudad, que son supervisoras, que se entrenaron con nosotros, con Anelena, conmigo.
si quieres y poner que te ponga en contacto, yo te pongo en contacto. Son por lo menos 3 ellas. El tema de cómo hacer una política de cuidado, bueno, ahí sí necesita un acompañamiento mayor. Eh, Digo, yo no soy experta, yo podría orientarte quizá y quizá también cuando esté Anelena y esto. La gran mayoría de las organizaciones que yo conozco no tienen una política de cuidado. Es algo que apenas está empezando a promover. Porque lo que pasa con nosotros defensores y defensoras es que lo primero que hacemos es nosotros queremos resolver. Entonces nos olvidamos de nosotros. Eso pasa en todos lados. Organizaciones de migrantes en Estados Unidos, después de 40 años de estar organizados, dijeron, oigan, ¿y si nos capacitamos mejor? Porque estamos haciendo las cosas y a veces ni sabemos qué estamos haciendo. ¿Qué tal si nos capacitamos? ¿No? Digo, por fin. Entonces, así empezó, como a voltear la mirada a la capacitación, al equipo. Tardó mucho tiempo. Ahorita el tema del autocuidado ya está más de moda, ya ha habido, pues, ¿qué será? Unos 6, 7 años que ya lo estamos adoptando aquí en México. Entonces, la gran mayoría de las organizaciones que yo conozco no tienen una política de cuidado. Tienen cositas, pero no una política. Y yo creo que se puede empezar con cositas. O sea, a lo mejor lo que tú puedes traer a tu organización es eso, ¿no? Poner en la mesa del interés el autocuidado del equipo. Es autocuidado y cuidado del equipo. Son ambas cosas porque van muy integradas, ¿no? Pues quizá podrías empezar con eso para despertar la conciencia, ¿no? Y el interés. E ir caminando un poco, ¿no? Ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? De cómo aquí hay unas pistas y ahí hay otras cosas, hay otros materiales que puedo compartir y se van a ir dando cuenta qué debe contener. El asunto es comprender el objetivo. ¿Por qué queremos una política? Por lo que dijimos al principio, porque no queremos llegar al burnout. Y la tercera, claro que tiene solución el burnout. Y bueno, ahora que respondan ustedes su cuestionario, que vas a ver en qué áreas, porque el burnout suena así muy grandote, pero son áreas de afectación específicas en las que puede haber problema. Por ejemplo, aquí en este hay cambios físicos. ¿Qué cambios ha habido para negativos? Emocionales, de conducta, vida espiritual. Pues estos son los que proponen ellos, ¿no? Y a mí me parece muy completo, pero no es el único cuestionario. No sé si las compañeras puedan, ¿no? Después compartir otros. De hecho, hay otro también de la mesa esta de mujeres defensoras de derechos humanos. Hay otro cuestionario que yo a veces uso, que también les puedo compartir. Además son textos. Pues creo que está en uno de los textos que mandé. Si no está, lo mando. Porque claro que tiene solución. Por supuesto que tiene solución. Incluso compas que se nos han ido envuelto. Una vez que ya. El burnout es el agotamiento. Descansa. Sí, pero ya hay un descanso más orientado, ¿no? Ya le pongo más atención a lo físico, a lo mejor no he tenido tiempo de cuidarme, no como bien. Tenemos compañeras que luego o suben de peso o bajan de peso o no hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque a qué horas voy a hacer ejercicio. Comen a la hora que se pueda, ¿no? Pues bueno, todo eso, sí hay que también ser respetuosas de nuestros cuerpos, ¿no? Pues sí es el instrumento que tenemos. Yo preguntaba sobre todo porque había uno de los efectos que decía que como que la persona se vuelve más fría. Sí. Pues eso yo lo estoy viendo ¿no? Entonces, eso fue lo que más me llamaba la atención. Por eso yo decía, ¿se puede revertir esto? Se puede revertir, creo yo, si ya hay una situación, digamos, como decían las compañeras, si es una situación clínica, si ya es, pues a lo mejor valdría la pena ver a un especialista, ¿no? Un psicólogo que ayude. Y si hay que pasar a un psiquiatra, pues está bien. Si ya ves eso, yo te recomendaría que sí trajeras la preocupación y como decíamos, ¿no? El primer paso es que la persona se sienta segura para reconocer que lo necesita. A veces no es fácil. En nuestras organizaciones a veces no somos, creo yo, lo suficientemente compasivos unos con otros. Nos exigimos demasiado. Damos mucho, pero también exigimos mucho. Trae la propuesta, así muy, muy gentilmente, para que se den cuenta de la importancia, ¿no? De abordar el tema. No, voy yo. Aunque, bueno, yo no sé si o me los pude haber brincado. Bueno, yo les quiero contar que ha sido todo un tema esta parte, sí, incluir la parte clínica, la parte psicosocial, porque, pues, si bien son complementarias, la verdad es que no necesariamente las personas que lo exponen son tan amigables con la otra. Entonces, por eso es que unas sesiones son de enfoque clínico y otras sesiones son de enfoque social, porque son enfoques completamente complementarios, ¿no? No se puede
pues evitar como lo que pasa en el entorno, pero también toda la parte pues de salud de las personas, ¿no? O sea, va completamente de la mano. Entonces, nada más como para recordarles, la próxima semana sigue siendo cuidado de los equipos, viene Maribel Nájera del ILEF, el Instituto Latinoamericano de Estudios Familiares, también son expertas en el tema, y la siguiente es enfoque psicosociocultural de la migración. Y con Ana Elena Barrios, que es una de las pioneras en el tema. Ella no viene porque tiene 8 meses y medio de embarazo, pero va a estar transmisión desde Tapachula. Y bueno, ya que me agarré la palabra, la que sigue es observación, escucha y detección de factores de riesgo y protección para personas migrantes, y en realidad es pues, para cualquier población en situación de vulnerabilidad, y esa la da Alejandro de la Peña de Sin Fronteras. Entonces pues les recomiendo muchísimo que no se pierdan las sesiones, porque muchas de las preguntas que están haciendo ahorita pues parezco disco rayado, pero eso lo vamos a ver. Es muy importante que ahorita puedan irlas expresando y que Patti las vaya ahí resolviendo, porque entonces pues ya se va como introduciendo el tema, y también yo puedo ir como, oye, ¿no? con los profes y con las maestras, y ya no les sigo vendiendo el calendario, pues porque ya están aquí, entonces ya no es necesario, pero, pero un poco como para mitigar la angustia, una parte de mitigar la angustia es la información. Entonces pues en el calendario está. Y ahora le voy a dar, bueno, nos dice Alfredo de Los Ángeles. Una participante comparte lo siguiente. Conozco varios casos de jóvenes que no cambian de actitud, pero realmente están pensando en quitarse la vida. Algunas de las señales que hemos podido detectar es que son más cariñosos y empiezan a regalar sus pertenencias. ¿Intervenir, que no? Bueno, sí, cualquier ideación suicida, ¿no? Está el suicidio, que es el acto consumado, pero hay conductas suicidas, ¿no? Y que son los comportamientos dirigidos a transmitir o querer llevar a cabo un suicidio, ¿no? Es decir, terminar con la propia vida. Y hay desde fantasías de muerte, es decir, ya no vale la pena vivir, gestos, es decir, ya hacer algo más, ideación suicida estructurada, no estructurada, y ciertamente hay ciertas señales que nos pueden hacer pensar que la persona ya lo quiere llevar a cabo, como eso, como encontrar una carta quizá, o la persona que está regalando cosas, ¿no? Definitivamente hay que intervenir, ¿sí? La ideación suicida, la conducta suicida generalmente va a estar relacionada a un trastorno depresivo mayor que se debe de tratar, y si es una indicación de hospitalización. Pues mi sugerencia sí sería hacer una intervención rápida, pues, o sea, inmediata, ¿no? Y que implica la hospitalización. Incluso aunque la persona no lo acepte, ¿verdad? Porque ya está en juego su vida. ¿O sí. cómo, verdad? Ese sí es un criterio. Claro, ahora habrá que ver las instituciones, ¿no? Hay instituciones que sí aceptan hospitalizaciones no voluntarias, es decir, aunque yo no firme, pero el riesgo está inminente y alguien más lo firma, es decir, un familiar o la policía o o hay otras instituciones que obligan a que sea voluntario y que uno firme, ¿no? Pero bueno, dependerá del lugar y de las instituciones que estén a la mano. ¿Quieres hablar de esto, Marta, o te puedo poner en la fila? Perfecto. Gracias. Pues, bueno, de Nogales, Arizona. Otro mensaje bonito. Les queremos expresar nuestra gratitud. Esta sesión no pudo llegar en mejor momento. La pregunta es si existe ya algún proceso estandarizado para atender a alguien en crisis emocional. Saludos. Pues sí, pues sí existen, ¿no? Quienes son expertas, y yo les pediría a las compañeras expertas que nos compartieran, ya sea bibliografía o referencias para hacerlo. Si están. Sí, yo subo lo que conozca en el caso de trata, por supuesto, hay protocolos desde la parte legal, toda la parte de investigación y atención como víctima de ese delito. Yo, eso me quedo. Lo que se vaya a ver en las próximas sesiones. Viene Médicos Sin Fronteras. Entonces, Viene Médicos Sin Fronteras. ¿Qué más quieres? No leen su calendario. No, pero está bien que surjan las preguntas, ¿no? Se orientan ustedes. Bueno, ¿cómo trabajar con emociones si no son expertos? De manera que no dejemos daño en la persona intervenida, o sea, ¿cómo hacer intervención sin daño? Con el tema de manejo de emociones.
Mira, la terapia de la que hablaba la compañera esta de terapia cognitivo-conductual, yo he encontrado materiales muy accesibles incluso para mi propio uso en internet. Si tú manejas esa terapia, la terapia cognitivo-conductual. Bueno, algunas cosas no soy terapeuta, ocasionalmente me refiero a la terapeuta cognitivo-conductual, pero es la terapia que tiene más evidencia científica de beneficios a corto plazo, ¿no? Sí. Es decir, sí, yo también por eso es la que también hay varios ejercicios aquí que vienen de esa terapia y entonces lo que podemos hacer es que les mando, creo que en mi manual de autocuidado para defensores de migrantes viene un texto sobre la terapia cognitivo-conductual y si no viene ahí lo consigo, porque vienen ejercicios, ¿no? Que pueden hacer. Por supuesto que aquí hay que ser muy honestos. Si la persona que vas a acompañar realmente está en una situación crítica, no lo asumas tú si no eres experto. Digo, eso es irresponsable. Entonces, ser muy honestos. Si se puede ayudar, nos podemos ayudar nosotros, ¿no? Pero, como decían, no se trata de jugar al psicólogo, ¿no? No vayas más allá de lo que puedes hacer y si la situación lo amerita, remite a un profesional. Sí. ¿No? Hay una presentación, Los Ángeles. Hay una presentación de la primera edición del diplomado que hizo Jocelyn Barja y Carolina Carreño. Y bueno, ella sí eran las últimas 2 sesiones del diplomado, pero estaría bueno compartirles eso porque es 10 secciones como para no meter la pata, ¿no? Entonces como para ir... Pues, buenísimo. ¿no? Yo también la quiero. Las buscamos y se las compartimos. Marta. Podrías comentar un poco más en el punto del autocuidado como una manifestación política, una toma de posición política, porque creo que mucho del autocuidado de los equipos, ¿sí? Tiene la deficiencia en México de que está desconectado de la política de la institución a la que pertenecen. El ejemplo de la compañera de la que hablaba ahorita, pues que parece que, bueno, como somos abogados, como somos internacionalistas, no hay quien realice este trabajo, y aparte la necesidad de la subsistencia de los defensores o de la sociedad civil sana, para poder hacer el trabajo hasta la identificación de la crisis del migrante o de la migrante. Yo creo que aquí tenemos que mirarlo de una manera histórica, como decía, esto cuesta trabajo. Cuesta trabajo que como defensoras y defensores nos miremos a nosotros, como que también necesitamos meternos en la ecuación, ¿no? Generalmente la lista de tareas hacia afuera. Nosotros no estamos en esa lista, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ha sido difícil lograr que se voltee a mirar, que se use la palabra, ya se usa, pero no se usa en todos lados. Tenemos por razones que podemos explorar más en detalle en otra ocasión, tenemos resistencia a eso, a ponernos nosotros en esa lista. ¿Qué nos está implicando? Está implicando un trabajo muy incoherente. Yo quiero que se respete la jornada de 8 horas de los trabajadores, que se respete un salario justo, que se respete sus características de género, su familia, etcétera. Pero no lo hago conmigo y nuestra organización no lo hace con nosotros. O sea, ahí sí tenemos un problema aquí de legitimidad del trabajo, porque estamos siendo incoherentes. Ahora sí que candil de la calle, oscuridad de tu casa, que además nos está llevando a abusarnos a nosotras mismas y mismos, ¿no? Nos está llevando a autoexplotarnos. Y yo les pregunto aquí, ¿quién de ustedes trabaja no más de 8 horas al día de lunes a viernes? Todos trabajamos más. Todos y todas. ¿No más de 8? ¿Tú? 8 de 9 a 3, perfecto. 6 horas más. Medio tiempo, nada más. Como psicoterapeuta. Bueno, en las organizaciones es muchísimo más que eso, Marta. Los sábados, los domingos, y si tuviste que viajar, pues ni modo, ya regresaste de Chiapas, pero a media hora tienes la reunión con la CNDH, quién sabe qué. Tendríamos que ver eso. Yo sé que hay mucha necesidad, pero recordemos, compañeros, 1, nadie es indispensable, y 2, somos más útiles en buen estado que en mal estado, ¿no? Por eso tiene que ver con una posición política de sustentabilidad de los movimientos sociales. No tiene caso que tomemos riesgos innecesarios. Sé de compañeras y compañeros nuestros
que toman riesgos innecesarios, que se meten en áreas, por ejemplo, en los albergues de migrantes, no vayamos más lejos. Albergues de migrantes en zonas rojas, digamos, en zonas hot de criminalidad, donde no hay protocolos de seguridad. Excuse me, o sea, donde no tienen guardias de seguridad hasta hace muy poco. O sea, creo que no nos cuesta trabajo aceptar que todo esto tiene que ver con el mismo trabajo que estamos haciendo, que es un establecer normas mínimas, ¿no? De convivencia social, de respeto a derechos humanos y de sostenibilidad. Queremos durar, queremos que esa experiencia de varios años de la compañera o la de Marta o la de ustedes más o menos, porque no son muy jovencitas y jovencitos, queremos que esa se aproveche bien, ¿no? Que no se vaya por la ventana porque no fuimos responsables. Es un tema de responsabilidad. La responsabilidad hacia mí y hacia mi familia, como miembro de la sociedad, porque yo también tengo derechos, ¿no? E incluso con esta cuestión de los derechos humanos, quiero defender mis derechos. Y cada vez hay más el derecho de respetar la dignidad. Yo siempre digo, todos los seres humanos somos igualmente valiosos. No es más valioso una persona migrante que la persona que le está acompañando. Todos somos igualmente valiosos. Todos merecemos el mismo cuidado, la misma dignidad. Nadie es más importante que nadie. Es uno de los mensajes que estamos dando, ¿no? La igualdad. Todos somos iguales también en valor, en dignidad, que dignidad significa valor, ¿no? De la palabra dignitas en latín es valor. Pues bueno, por eso el cuidado es tan importante, porque tiene muchísimas ramas. Hay mucha resistencia también de las organizaciones porque implica una mejor organización también. Implica que las tareas sean más claras, que ya no le estés haciendo al todólogo, que pues sí, que vas a lo mejor disminuir tus objetivos y eso tiene sus repercusiones con las financiadoras. O sea, si es un tema complejo, tampoco es que hay que identificar culpables, no. Es un tema complejo, pero como muchos otros temas complejos, una vez que lo tienes en el radar y te comprometes, vas encontrando, ¿no?, la manera de llevarlo a cabo. Nosotros en SNR, por ejemplo, tenemos el día de autocuido, y es sagrado. Cada tantos días las personas tienen derecho a un día extra de descanso, ¿no? Y se hace todo un rol y se organizan, y es un día de autocuido y no lo tocas. Oye, pero la reunión y la audiencia, digo, si lo quieren catafixiar está bien, pero es intocable. Se va haciendo lo que se puede, ¿no? Esta política es como una especie de manual de buenas prácticas, ¿no? Pudiéramos considerarlo así. Es más que eso, creo yo. Es más que eso, porque es también una perspectiva, ¿no? Realmente una perspectiva de cuidado, que tome en cuenta montonales de cosas. La perspectiva de género, la perspectiva de etariedad, muchas cosas. Está el ideal, ¿no? Pero vamos caminando hacia allá. Si empiezas con un manual de buenas prácticas, no es un mal comienzo, yo creo. Okay. Perdón. Creo que sí tocó el punto, pero el tema es cómo concientizar justamente a la institución, porque no es nada más darnos cuenta de que necesitamos autocuidado y de que estamos cansados, sino que la persona que está encargada de la institución lo entienda. Sé que hay dos organizaciones en este momento que están justamente librando una lucha interna para poner sobre la mesa la necesidad de autocuidado, de descanso, de cuidarnos nosotros mismos, y no está siendo oída, ¿ok? Más bien nos están trasladando la responsabilidad a nosotros mismos, diciéndonos que somos nosotros los que no tenemos herramientas de autocuidado y que cada quien pues resuelve del modo que mejor le corresponde, y esa tampoco es la forma. Entonces, entiendo lo que usted acaba de decir respecto al compromiso con las financiadoras, el trabajo, todo lo demás, pero a la larga, si la persona se desgasta, se cansa, o ya estamos al punto del burnout, entonces eso va a repercutir igual con tu financiadora, porque vas a tener que conseguir a otra persona que va a empezar de cero, va a ser un caos total. Entonces el punto es, ¿cómo haces que la persona que tiene la titularidad de la institución entienda que es una necesidad? Porque ya la gente lo sabe, o sea, ya el equipo de trabajo lo identificó, estamos cansados, pero no. Simplemente no hay una respuesta positiva. Yo no te puedo dar la fórmula, cada institución va a ser lo lograron. Pues más o menos, mija, tenemos eso, ¿no? Sé que hace falta mucho más, pero eso es un avance, por supuesto que sí. ¿Cómo lo lograron ustedes? Para ver cómo... Bueno, yo soy una de las directoras.
yo soy una de las directoras de CMR, ¿no? O sea, si yo estoy dando estos talleres, no podemos hacer, ¿no? Incoherentes, hacer caso oído a eso. Bueno, esa es una razón, ¿no? La persona que tiene ese poder un poco de orientar estas políticas, pues debe estar consciente de lo que puede estar sucediendo. No te puedo dar una fórmula. Yo creo que sí, como equipos tenemos también una responsabilidad de marcar límites. Marcar límites, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto yo tengo, por ejemplo, el trabajo colectivo puede tener muy buenos efectos en quien está dirigiendo. Si esa persona no entiende, colectivamente ustedes organícense y hagan algún tipo de acciones, o sea, boicot, que hagan ver, que dejen claro eso, uno, que hay derechos, que hay límites y que hay consecuencias negativas cuando no se respetan. Defendemos derechos humanos, pero los derechos humanos de nosotros, ¿dónde están? Y también platiquen con otras organizaciones. Yo creo que de nuevo es otro de los retos que tenemos como defensoras y defensores. Yo creo que un reto importante es quitarnos esa creencia de que somos indispensables, de que somos heroicos, de la culpa, de que si no doy la vida, entonces estoy siendo mal. Son muchas cosas, ¿no? Es el espíritu de sacrificio. Yo les decía hace rato, pues yo lo veo con monjas y curas, lo veo en el extremo, pero no son solo ellos. Ellos lo llevan al extremo, pero nosotros lo practicamos cotidianamente. Lo que a mí me funcionó, y ya voy a balconear a Lili. No, lo que a mí fue plantear límites. O sea, tu horario laboral es de tal a tal, no se puede, no hay las condiciones, se va a ir disculpen mi romano tan frío, se va a ir a la mierda del financiamiento, que se vaya, ¿no? A veces que dejar que las cosas exploten es necesario. Porque si no, o sea, por andar tapando parches y eso, o sea, y finalmente, pues también una actitud de redignificación de lo que tú haces, ¿no? O sea, si no te cuidas tú, si no pones tus límites tú, no te los va a poner nada, ¿no? Y el tema de las financiadoras es importante. Hay que sensibilizar a las financiadoras. Hay financiadoras en Alemania, nos decía nuestra profe, uno de los requisitos es que el equipo tenga supervisión psicosocial para dar financiamiento. No todas, por supuesto, pero muchas instituciones, para que les den el financiamiento, no, como requisito. A ver, ¿y dónde está tu plan de supervisión psicosocial? Ups, no, pues si no la tienes, ¿qué me va a asegurar que el dinero que te estoy dando se va a utilizar bien si tu equipo puede estar sufriendo? Nada. Pero fíjate cómo es otra visión de las cosas. Acá es todo lo contrario. Tú sácale lo que puedas mientras dure y después ya veremos, ¿no? Por eso decía, es complejo, porque también hay que sensibilizar a las financiadoras. No es fácil tampoco, no es fácil, pero lo que está diciendo tiene toda la razón. O sea, pon límites. Se puede, no se puede, amigo. O sea, yo no voy a venir, ¿no? Como domingos y días festivos para esto. Porque se apela mucho a la culpa, ¿no? Se apela a la culpa, ay, pero mira. Y las criaturas. Claro. ¿Qué pasa con los trabajadores en la que sensibiliza a todos los demás, pero con esos trabajadores, o sea, con esos trabajadores no? Lo mismo que decimos. Defensores del mundo, unámonos, pues, para que también ellos hagan su trabajo. Es un poco lo que decía Ciadet, ¿no? Creo que cada quien y cada grupo tenemos esa responsabilidad al interior también de nuestras instituciones, no solo ahí, pero también ahí. Entonces, a veces no, a mí me ha sucedido, ¿no? A veces no sabes quién va a ser la persona que te va a escuchar. A mí en una ocasión en PGR, imagínense, PGR, la unidad de no les voy a decir quién, pero era donde encontraban a la gente desaparecida y no sé qué tanto. Y yo dije, vi a esta muchacha y le digo, ¿y cómo te cuidas? Y como que, ¿qué es eso, no? Bueno, a partir de ahí, que yo dije, no, mira, te tienes que cuidar y esto, y por favor dame fecha para un taller. El taller nunca se llevó a cabo, pero supe que ella se empezó a cuidar. O sea, ya en lugar de los 4 tics que tenía en la cara, pues se disminuyó a 1, ¿no? Ya era algo. Nunca sabes quién te va a estar escuchando, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades para eso. Yo a donde voy pregunto, ¿y usted cómo se cuida? ¿no? Para que la gente lo asuma personalmente y diga, entonces si yo, ¿no? Visitador de no sé qué, también tengo que cuidarme, pues a lo mejor las otras personas de mi equipo tienen que hago, ¿no? Y de veras a veces tocas fibras muy, muy sensibles y ayudan, no sé, como que todas las estrategias son muy buenas. Y quitarse la culpa, ¿no? Claro. Porque yo conozco gente
Es fines de semana, días No festivos. veas, no veas aquí. Y es esto de, pero los migrantes, las personas vulnerables, aquí te avientas a los Juan Escutia, y tú ya estás. Yo me acuerdo, no sé si lo mencionaste, me salí, entonces ya no supe, pero en la sesión del año pasado tú decías que a veces estábamos tan en otra onda que en casos judiciales se llegaba a mentir. No, nosotros como defensoras llegamos a mentir y entonces a la hora de la denuncia, pues tú acá, así fueron 30 y no, resulta que nada más era un, en fin, y a la hora de sustentar los casos jurídicamente, pues se caen. ¿No? Eso es un tema importante y no lo mencioné acá, pero tiene que ver mucho con la frustración. O sea, como no estoy alcanzando mis expectativas, ¿qué hago para lograrlo? A veces miento, ¿no? A veces sí mentimos, ¿no? O sea, exageramos que es el primo hermano de la... No, exagerar es primo hermano de mentir, ¿no? Exageramos un poquito como para empujar los casos. De nuevo son incoherencias, ¿no? Incoherencias que a veces nos sentimos así, que yo creo que tiene que ver con eso, con frustrarse y decir, no, pues es que lo voy a conseguir a como dé lugar. Y este es afortunado porque es jugar con las mismas armas del otro, ¿no? El otro sí exagera, miente, todo lo demás, eso lo sabemos. No porque lo hagan, lo haremos nosotros. Pero tiene que ver, creo yo, con eso. Estamos muy cansados, hacemos mucho y no logramos nada, o logramos bien poquito, ¿no? No es que lo legitime, creo que es moralmente incorrecto, pero puede suceder, ¿no? Entonces, cuidémonos, que no nos pase eso. Dentro de las buenas... Ay, perdón. Nada más era un pequeño comentario. Justo como lo que platicaba, ¿no? Yo creo que lo más importante es como hacer ese análisis, primero personal y luego del grupo, ¿no? Y ya con ese análisis, yo creo que va a ser trascendente justamente clarificar cuáles son las tareas y los compromisos de cada una de las partes, porque, bueno, a mí me ha pasado, y también el compromiso real de quien va a llevar a cabo esas tareas que realmente se hagan, porque luego te dicen, no, pues fulano ya no va a hacer eso y tú a las 3 de la mañana te pones a hacer justamente lo que hablábamos, ¿no? Ser todólogos y hacer cosas que ni siquiera te correspondían o que tú estás supervisando y la verdad es que sí, hay que ser defensores de nuestros propios derechos. Antes de poder defenderlos de los demás tenemos que estar bien claros en eso. Claro, claro. No, yo también les doy un comentario de eso. Pero iba... O sea, que se complementa. Nada más creo que lo que dice es importante porque sí, bueno, no sé, también va muy de la mano con lo que decías de la sustentabilidad del proyecto. O sea, porque si ya nadie funciona, pues entonces el proyecto se cae. Sí, no, todos no importa, al contrario. No, yo estoy pensando como en estas buenas prácticas y una que funcionó, entiendo esa parte de la autoridad cuando es poco sensible o bueno, del responsable o la responsable. Una que funcionó en Casa Alianza fue la de generar el grupo operativo de contención para todos los educadores y el grupo operativo que entra para un poco contener a los educadores, más bien se volvió un intermediario y eso ayudó muchísimo como a ir encontrando canales de comunicación que eran en cierta medida muy verticales, ¿no? La horizontalidad es un ejercicio que cuesta mucho trabajo ejercer. Entonces, ayuda mucho tener el grupo operativo. O sea, una mediación nos ayuda muchísimo en términos de pienso de estas personas que van llegando con las que ya están enviciadas en esto, porque hay que ver que la vocación de servicio bien ochentera era quedarte 24 horas, perdón, yo fui educada en esa generación y sí creo que yo me tenía que quedar el tiempo que fuera, a la hora que fuera, y si no iba yo a llegar a ser la directora. O sea, ya no solo en el desarrollo profesional, sino en esta alta vocación de servicio. Entonces, hay un estudio de la Universidad Hopkins que ya tiene un poco de tiempo, no sé qué tan actualizado esté, que habla de toda esta parte altruista y filantrópica con la cual no estoy de acuerdo, pero bueno, voy más al desarrollo social, que son los porcentajes claramente son 3. Uno es el desarrollo profesional, 2 es la vocación de servicio y otra es mis ganas de poder. Es decir, yo sí puedo hacerlo y todos los demás no pueden. Cuando está desequilibrado estos 3 puntos, se jode el asunto.
¿Por qué? Porque todos llegamos a una organización, a un proyecto social, por unas ganas de decir, yo sí puedo cambiarlo, que es unas ganas de poder internos. Entonces, o simple y llanamente, yo soy tan fregona en lo que hago que me voy a desarrollar profesionalmente. O a mí me educaron las religiosas, entonces tengo que lanzar mi vocación de Teresa de Calcuta. Entonces, cuando estos 3 porcentajes se desnivelan o no están claros para mí, ya se jodió el asunto. Y hay espacios de operación que requieren de personas que tienen el porcentaje de poder más alto y son los que van por los recursos, por ejemplo. Y hay espacios de vocación de servicio que hay que estar frenando porque de repente no miden. Entonces hay que estar todo el tiempo como mirando por qué estoy haciendo esto y estar revisando en ese porcentaje. Inclusive hay un pequeño cuestionario que no sé qué tan actualizado esté, pero que viene un poco para que te mires en esas respuestas dónde está tu porcentaje. ¿Okay? Nomás comentar respecto a la supervisión psicosocial, también se propone para individualizada, sobre todo para jefes, para cabezas de organizaciones o de equipos. Y esa es una, y además hay otra posibilidad que son grupo de profesionales que no tienen nada que ver unos con otros. Los profesionales se llaman grupos Valint y que también se puede dar supervisión, pero la supervisión así individualizada me parece que pudiera ayudar mucho a sensibilizar. Porque a veces no nos sensibilizamos hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Mientras vemos que los demás están disolviendo, ¿no?, en el trabajo, whatever, ¿no? Pero ya que nos toca a nosotros o de manera muy cercana, ya es más fácil sensibilizar. Pues bueno, hay diferentes estrategias. Lo que dice Asier me parece fundamental. Todo esto, ¿no?, de buscar estas alternativas y también hacerlo personal de alguna manera. Seguramente podemos encontrar la manera. ¿Hay alguien más que desee participar acá? Perdón, no te veía. Creo que igual un primer paso es poder llevar como todas estas preocupaciones a los... Es que los seres no escuchan hasta allá. No, más. Mejor de acá. Allá. Igual y creo que sí es importante como poder llevar todas estas preocupaciones a nuestros espacios de trabajo y socializarlas, ¿no? Igual hay lugares en donde todas las personas están involucradas directamente con migrantes o personas refugiadas, pero otros espacios de trabajo están como muy definidas las áreas, ¿no? Y creo que ahí también sería importante tratar de promover como talleres o capacitaciones. Creo que igual ya está cambiando un poco esta cultura del autocuidado en los trabajos, ¿no? Igual en trabajos que no implican necesariamente asistencia humanitaria. Es un pasito, ¿no? Pero creo que también incluso hasta en la investigación, o sea, creo que cuando uno le entra a trabajar en cuestiones de inmigración internacional, desplazamientos forzados, sí sería importante hasta los mismos alumnos decirles, ¿no?, la importancia del autocuidado. Así estás haciendo una investigación, una tesis de licenciatura, posgrado, como que ir levantando estas pequeñas alertas, ¿no?, de la necesidad de autocuidarse para, creo que hasta uno como estudiante, todo lo que implica una tesis, ¿no?, y conseguir entrevistas o entrar a algún albergue, no estás preparado, no tienes ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Y la verdad emocionalmente puede ser muy difícil. Entonces creo que nosotros podemos empezar a propagar en otros espacios, incluso en la academia, ¿no? Que quería comenzar. Por eso al principio les comenté que la presentación tiene una perspectiva de educación popular. Es replicable. O sea, ¿qué dije yo ahí que no pudieran haber dicho ustedes? Pues, no, alguna cosilla, pero ¿no? Y empezar así. O sea, yo me llevo mi presentación y doy mi taller, la acomodo a mi modo, lo que sea, hago mi carta descriptiva. Eso lo hemos hecho, ¿no? Realmente que tengamos herramientas, y estas son herramientas relativamente sencillas. Digo, te preparas un poquillo, pero aquí la riqueza está en lo que estamos haciendo ahorita, compartir. Como diría un compa, el Oscar Chacón, que decían, los talleres que dábamos allá a los compas de las organizaciones de migrantes, o sea, nadie tenemos la verdad. Entre todos vamos generando esa información, esa verdad. Entonces, la perspectiva de educación popular también implica eso. Entre todos tenemos esa parte de experiencia que podemos compartir. Si ustedes llevan, por ejemplo, si tú llevas a cabo un taller de 2 horas sobre autocuidado, ¿no?, con esta parte, la haces más chiquito, lo que sea, o con ella. Exponga por qué es importante eso, que todo el equipo se cuide. A lo mejor el primero van a ir 3, pero ya el segundo van 8, ¿no? Porque dijeron, a lo mejor nos conviene, ¿no? Así es como que va abriendo una brecha, pues.
Laura, querías. Ya una mini, perdón por pero es que creo que justo lo que se está comentando es importante pues aterrizarlo porque a veces estas acciones psicosociales pues van a justo a empezar a quebrar estándares, estructuras y esto es lo bueno, o sea, esa es su idea, porque también hay que reconocer que muchas veces las asociaciones civiles, ONGs, etcétera, pues también caímos en estructuras que replicaban el modelo de explotación, ¿no? Entonces, esta es como una estrategia, una herramienta, un posicionamiento político. Lo psicosocial es un posicionamiento político que nos permite decir, a ver, lo queremos hacer así o asado. ¿Es un trabajo o es una forma de vida? O sea, eso, ¿no? Empezar como a dimensionar cómo se hace y desde ahí entonces transformar. Entonces, claro, va a ser normal que vaya a haber como pues paredes, impedimentos, resistencias, pero pues es una oportunidad y por eso hay que aprovecharlo para empezar a reestructurar los espacios, ¿no? Y cómo queremos que sean, sí, a partir de, o sea, si queremos ver como una realidad afuera, pues acá también tiene que ser a partir de mecanismos, esto, ¿no? Lo que hemos visto, solidarios, humanos, colaborativos, ¿no? Entonces creo que, o sea, es normal como esa frustración y es la oportunidad de, pues, echarnos el round, ¿no? Y las dinámicas, o sea, reestructurar los espacios y las dinámicas. Y la acción estratégica, ¿no? Porque creo que eso tú lo decías, va a implicar decir, a ver, ¿cuál es mi mandato? Entonces, ¿a qué cosas sí me meto? Que sabemos que muchas ONGs tristemente pueden agarrar más cosas porque eso implica más financiamiento, ¿no? Sí, pero por otra vez porque estamos en la dinámica de... Y no nos unimos como organizaciones, competimos entre nosotros. En la competencia en vez de la colaboración o lo complementario. Y vivir la frustración de pronto decir, en este tema no me voy a meter por más que quiera porque no es mi mandato, pero sí puedo ver quién está, ¿no? O cómo estoy yo desde mi posición. Y lo digo incluso ahora en el sismo, ¿no? Que todos decimos, tenemos que ir no necesariamente, hay que ver cómo sí o cómo nos fortalecemos o fortalecemos al que está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces creo que es como una reestructuración así de chip y de visión y por eso creo que es muy importante esto que tú dices, es un posicionamiento, es una perspectiva, no es una listita de tareas, no es un manualillo, o sea, a veces sí hay manuales de eso, pero va más allá, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad muy, muy buena. Marta. Solo quería también decir que las instituciones debe de haber un esfuerzo por adoptar políticas institucionales de autocuidado y también tener el cuidado de que no sean contrarias a lo que los miembros desean que sea su autocuidado. O sea, no le puedes pasar la bolita al grupo, ustedes autocuídense, pero tampoco puedes obligarlos a autocuidarse en contra de lo que naturalmente su persona está pidiendo. No sé, ellos que de pronto dicen, vamos a cerrar los jueves en las tardes, todo el mundo tiene que ir a autocuidado. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Si yo no me siento mal, no tengo ninguno de estos síntomas. Todos vamos a tomar clases de yoga a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Sí. O sea, creo que hay un problema de que no hay una validación real de cuál es el riesgo, sí, o cuáles son, creo que hubo una parte en que mencionaste del contexto, o sea, la institución tiene que aprender y difundir cuál es el contexto en el que se está trabajando para identificar los riesgos. ¿Sí? No es lo mismo que una organización que no lleva casos legales, por ejemplo, tenga que tomar clases de cómo atender a tu cliente frente al juez. Pues no, o sea, ¿por qué? Sí, no, pero de pronto, o sea, parece que no, pero hay organizaciones que nos dicen no. O creo que la falta de contexto es muy, muy importante que se trabaje en las instituciones. O luego de pronto, vamos a ser muy democráticos, lo que la mayoría diga. Y la mayoría dice viernes libre, cuando un área dice, oye, es que los viernes es el único día en que yo puedo atender a mis pacientes. ¿Sí? Entonces, o sea, decían por ahí, las dictaduras de las mayorías son peores, de verdad. ¿Sí? O las minorías, ¿no? De pronto también, creo que hace falta una sensibilización, una cuestión de balance, ¿sí? Y no pasar la bolita ni a la institución, ni a los miembros, a los integrantes,
el autocuidado es como el equipo, decías antes. Es autocuidado, cuidado del equipo. Y tiene que ser un proceso participativo. O sea, no puedo yo decidir los jueves o los viernes o los sábados. Pongámonos de acuerdo, ¿no? Va a haber cuestiones que van a tener que ser de cierta manera un protocolo de seguridad para ciertas circunstancias, ese sí o sí, ¿sí? Pero también lo vamos a ver entre todos, porque no es lo mismo que te cuides como mujer, que te cuides como hombre, que te cuides como joven, que te cuides, ¿no? Tiene que ser participativo y es parte de la perspectiva que queremos, es la perspectiva de psicología social, ¿no? Psicología de la liberación. Esto es entre todos, tiene que ser participativo porque además eso lleva a un compromiso de todos. Si tú me impones una política, aunque supuestamente sea para mi bien, ¿vas a tomar vitamina C todos los días? No, no. Entonces, en la medida en que sea participativa, hay compromiso, o hay más posibilidades de que la gente se comprometa, por cierto, no olviden su contrato de autocuidado. Entonces, es parte de eso, ¿no? Es una posición política. Si tú estás defendiendo derechos humanos, estás defendiendo la participación, ¿no? de la gente, es un derecho también. Pues, habla también mucho de esa coherencia que queremos conformar, ¿no? Y que se consideren las necesidades, las perspectivas, las propuestas del colectivo. Y sí que se organicen, porque no se puede todo al mismo tiempo, no. Pero que sea también el colectivo muy consciente que defina, ¿no? Bueno, ya nada más con esta última intervención cerramos la sesión del diplomado y especialmente porque básicamente aquí acaparamos el micrófono, pero bueno, las sedes tampoco hicieron nada, entonces adelante Los Ángeles. Nos sacaron. Yo también no más volteaba a ver. Bueno, pues más que nada, gracias. Y me da gusto verlos bien, sobre todo porque los queremos mucho y hemos estado orando por ustedes. Gracias. Algo bien importante que no sé, no escuché si compartió. En el cuidado físico quizás vale la pena mencionar qué tan importante es nuestro aspecto, cómo nos presentamos ante las personas que vamos a ayudar, porque cabe mencionar que a veces vamos más desarreglados nosotros que la persona a la que vamos a ayudar. Y eso yo creo que tiene un aspecto muy importante, porque hace algunos años me tocó ver algunas personas que ver cómo ayudaban físicamente, parecían más deprimidas ellas que la persona a la que se está ayudando. Y yo creo que cabe mencionar que en el cuidado físico, nuestro arreglo personal no es esencial, pero sí es importante. Valorar un poquito, yo creo, ¿verdad?, cómo nos presentamos, nuestra presentación en el arreglo físico. No sé cómo, ¿verdad?, lo consideren ustedes, pero sí, para mí es bien importante, sobre todo aquí en Los Ángeles. A mí me ha tocado mirar como trabajadoras sociales, el arreglo personal deja muy poco que desear, para pronto, ¿verdad? Deja muy, muy poco que ver cuando llegan a veces. Oh my gosh, me ha tocado ver eso, honestamente, y para mí, no sé, ¿verdad? El arreglo refleja mucho de lo que estamos hablando, porque no podemos estar hablando de confianza, de seguridad, cuando en nuestro arreglo personal, ¿verdad? No hablamos con lo que decimos. Gracias, es todo. Gracias, compañera. El tema que aborda me parece muy importante y que creo que también, pero míreme y hágame caso. Sí, pues me estoy contando la edad. Fíjense que, y es algo que a veces nosotras, como defensoras y defensores, descuidamos. Sí. Decimos, no, los que van pipiris nice son los de las instituciones. Yo acá rebeldona, ¿no? No sé, cada quien lo hará a su manera, pero yo tengo una anécdota de una compañera allá de Jalapa que quería, ¿no?, ofrecer talleres de diferentes cosas a mujeres de comunidades rurales muy, muy alejadas por allá, así, muy, muy pobres también. Y pues siempre uno piensa, pues enséñales oficios, ¿no? Ella fue y les enseñó a maquillarse. Y fue el taller más popular y más exitoso que pudo haber hecho. Ella llevó los materiales y ahí tienes a todas las muchachas, todas las mujeres maquillándose. Eso querían, verse bien, ¿no? Salir y estar así todas orgullosas. Para mí fue una gran lección porque yo no me maquillo, ¿no? Y yo, ay, maquillarse, pues que no. Para muchas personas es fundamental. Es parte de sentirse mejor, de valorarse, de apreciarse, pues cada quien. Entonces, estoy de acuerdo con usted, compañera. Sí tenemos que pensar también en esos aspectos de nuestra forma de trabajo. Gracias.
Sí, qué interesante. Muchas gracias. Y bueno, nada más para el curso de maquillaje, sí. Bueno, antes de cerrar la sesión, un par de comerciales, no se me vayan. Aquí una de nuestras compañeras en la sede presencial, pues puso ahí en el grupo de Facebook, con ningún, si con ningún costo quiere regalar este libro. Bueno, quiere regalar este libro sobre la trata de personas en México, pero bueno, ahí lo puso también en Facebook y también está aquí por si alguien, bueno, pues ya salió aquí. Bueno, ahí en las sedes, qué pena. Lo que sí les podemos dar allá es esta difusión sobre la Feria Intercultural por la Hospitalidad a Migrantes y Personas Refugiadas. Lo escaneamos y lo subimos a la plataforma virtual y aquí hay algunos folletitos para aquí. Muchísimas gracias. La próxima semana, cuidado de los equipos, no se la pierdan. Y el lunes, Pati Samudio. Y adiós. Mis palabras de conclusión. Me gustaron. Partir.